Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Raúl Contreras, soy hepatólogo, gastroenterólogo, investigador clínico, soy el investigador principal del Centro de Estudio e Investigación en Enfermedades Hepáticas y Toxicológicas acá en Hidalgo, en México. Y hoy tengo muchas ganas de platicar con ustedes, de hacer un video un poquito más largo, porque resulta que mayo es el mes de la conciencia sobre las hepatitis virales. Entonces, creo que vale la pena que usemos este espacio, este video, para comentarles varias cosas, para que platiquemos acerca de lo que son las hepatitis virales y por qué se necesita todo un mes de la conciencia para ellas. Resulta que las hepatitis virales son de las enfermedades más frecuentes en el mundo. Em, y en muchos lugares, por ejemplo en Asia, sobre todo en ciertos lugares de Asia, como en la India, en Taiwán, las hepatitis virales son la principal causa de cáncer de hígado. Entonces, em, estas enfermedades atacan a todos los grupos de edad en todo el mundo y pueden tener consecuencias importantes a largo plazo que es importante prevenir. Vamos a empezar platicando que no todas las hepatitis virales son iguales. Es más, creo que lo primero que vamos a decir es que la palabra hepatitis no necesariamente implica una infección, y eso es algo importante. Hepatitis es una palabra, es un término que solamente significa hígado inflamado. Hepatitis es un hígado inflamado. Ahora, hay muchas causas de hígado inflamado. No todas son contagiosas. Existen hepatitis autoinmunes, existen hepatitis por consumo excesivo de alcohol, existen hepatitis por medicamentos, existen hepatitis por herbolaria o por productos naturistas, existen hepatitis por falta de oxígeno, que se llama hepatitis isquémica, o por sepsis. Entonces, el hígado puede inflamarse por una cantidad muy grande de causas. Es muy importante saber que la palabra hepatitis no necesariamente significa infección, es una inflamación del hígado. Siempre le digo a mis pacientes en el consultorio, cuando hablamos de hepatitis, lo importante es el apellido. Hepatitis viral, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis por consumo de alcohol, hepatitis por medicamentos. Entonces, y una vez establecida esa diferencia, vamos a dedicar este video a las hepatitis virales exclusivamente. Y ahora sí, las hepatitis virales se dividen en dos tipos importantes. Las hepatitis que se llaman hepatitis agudas y las hepatitis que se llaman crónicas. Las hepatitis agudas abarcan principalmente a la hepatitis A y a la hepatitis E. Y son infecciones que se obtienen la mayoría de las veces a través de alimentos contaminados, eh, y que suelen durar solo un cierto periodo de tiempo y que difícilmente o en algunos casos nunca evolucionan a cronicidad. Es decir, si a un niño le da hepatitis A, que es la típica hepatitis de la infancia, por haber comido algo sucio, contaminado, o porque hubo un brote de hepatitis en su escuela, va a pasar sus días con hepatitis, pero una vez que esa hepatitis se resuelve, va a quedar curada por completo, ya no se va a quedar en el cuerpo y nunca va a regresar. Entonces, las hepatitis agudas tienen esa característica. Son muy severas. Los pacientes, la mayoría de ellos son niños, pero en general los pacientes tienen el típico cuadro que la gente conoce como hepatitis: ponerse amarillo, fiebres muy altas, náusea, vómito, falta de apetito, mucho cansancio, dolor de huesos, de músculos, quieren estar acostados, la fiebre es de difícil control. Pero una vez que pasa ese cuadro y se resuelve, el paciente queda completamente curado y no se queda el virus en la sangre. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces me llegan pacientes al consultorio que me envía algún otro colega porque le hicieron un panel de hepatitis, una prueba de hepatitis, y resultó que tiene una prueba positiva
que se llama IgG para hepatitis A y sale positiva. Y entonces se alarman, los colegas se alarman y me mandan al paciente porque dicen, es que tiene una hepatitis A, y le repiten después de unas semanas la prueba y vuelve a salir positiva, y otra vez al mes y sigue positiva, y dice, es que no se está curando. No. Eh, una prueba que termina en IgG es una prueba de memoria, son defensas que el cuerpo desarrolló después de haber tenido la infección y una vez que se curó. Un paciente que tiene una prueba positiva de hepatitis A, que se llama IgG, no quiere decir que siga con la infección, más bien quiere decir que ya se curó y que lo que tiene en su cuerpo son las defensas de esa infección, y esas van a durar en el cuerpo toda la vida. Puede haber tenido hepatitis A los 10 años, a los 8 años, y si se hace la prueba a los 50 va a salir positiva, porque el cuerpo guarda la memoria de que tuvo la infección, y eso no significa que en este momento estoy infectado. Estas hepatitis agudas, hepatitis A y hepatitis E, son un auténtico problema de salud pública en los países en vías de desarrollo, en países pobres, lo que antes se llamaba países del tercer mundo. Eh, Millones de personas, sobre todo niños, se contagian cada año con hepatitis agudas, hepatitis virales agudas, principalmente hepatitis A. Y ahorita que viene mayo, junio, julio, agosto, que son los meses de calor, es cuando viene el despunte de casos de hepatitis agudas. ¿Por qué? Porque estas hepatitis agudas se contagian a través de una vía que se llama fecal oral. La vía fecal oral quiere decir que la persona que tiene hepatitis está tirando virus a través de las evacuaciones, a través de la popó, y esas evacuaciones al irse a las aguas negras llevan el virus. Y entonces, si alguien come algún alimento que fue regado con esas aguas negras y que no está bien desinfectado, que no fue hervido, que no fue bien lavado, se va a contagiar de hepatitis A al comer ese alimento, porque ahí va el virus. Al comer el virus va a entrar al intestino, ahí se va a reproducir, va a pasar al hígado y entonces viene la infección. Y la hepatitis E, que es un poquito menos común que la A, también se contagia de la misma manera, vía fecal oral. ¿Cuál es la diferencia? Que la hepatitis A es, además de que es más común, es más frecuente en niños. Es muy frecuente que la primera infección de hepatitis A venga en la infancia, sobre todo entre los 5 y los 10 años de edad. Es cuando es el mayor número de contagios. La hepatitis E, por otro lado, tiende a ser más frecuente en adultos, sobre todo en adultos de más de 25 años. Cuando tenemos una persona adulta que tiene un típico cuadro de hepatitis viral igualito, pero que ya tuvo de niño hepatitis A y que sus pruebas de hepatitis A solamente dicen memoria, pero que en este momento tiene una hepatitis, tenemos que sospechar una hepatitis E. ¿Por qué? Porque el comportamiento es el mismo, los países donde hay esas enfermedades son los mismos, las causas de contagio son las mismas y la temporada es la misma, solo que sucede más en personas adultas. De hecho, los países del mundo donde los casos de hepatitis A y hepatitis E son muy importantes y son una causa muy frecuente de enfermedad, primer lugar es la India y curiosamente segundo lugar es México. México es el segundo lugar mundial en hepatitis virales agudas, hepatitis A y hepatitis E. Y eso habla de que tristemente nuestro sistema de saneamiento de alimentos no es el mejor, nuestro sistema de riego de aguas negras es todavía una práctica común, el contagio es muy frecuente, la falta de higiene de las personas, el lavado de manos, etcétera, etcétera, pues es un problema, es una de las causas de contagio frecuente, que haya brotes, y las hepatitis virales son muy contagiosas, las agudas, la A y la E. Por eso cuando llega un niño a una escuela, a un kinder, y tiene hepatitis, en cuestión de días contagia a todo el salón, porque es un virus muy, muy contagioso que está en la saliva, que está en las evacuaciones. Y si el niño se chupa las manos, chupa un dulce, o va al baño y no se lava las manos, contagia a sus compañeritos. Y entonces vienen los brotes de hepatitis. La mejor manera de prevenir estas hepatitis es teniendo unas buenas medidas de higiene, lavado de manos,
consumir todos los alimentos en esta temporada, de preferencia cocidos, hervidos, al vapor. El calor mata el virus de la hepatitis A y de la hepatitis E, o desinfectados con cloro. El cloro también mata estos virus. Y muy importante, si tenemos un pequeño que no ha tenido hepatitis A, hay que vacunarlo. Existe la vacuna contra la hepatitis A y es muy eficaz. No forma parte del esquema nacional de salud. Tal vez pronto lo veamos como parte del sistema nacional de vacunación, pero existe la vacuna en el medio privado y con más razón, si una persona adulta nunca tuvo hepatitis de niño, hepatitis A, tiene que vacunarse, porque algo que sí sabemos es que mientras más edad tiene una persona cuando se contagia de hepatitis A o de hepatitis E, el pronóstico es más riesgoso, es más grave. ¿Por qué? Porque el hígado de un niño regenera muy rápido, se recupera muy rápido de esa inflamación, les va muy bien y después de 1 o 2 semanas de sentirse muy mal, salen adelante. Son muy pocos los casos que evolucionan a una gravedad, poquísimos, pero en los adultos no. Sobre todo después de los 20 años, 21 años, contagiarme por primera vez de hepatitis A o de hepatitis E es algo que se vuelve ya de mucho cuidado. El hígado ya no tiene la misma capacidad de regenerar y ha sido expuesto a otras cosas, a alcohol, a medicamentos, a hígado graso. Y eso hace que la inflamación provocada por el virus sea más agresiva. Entonces, toda persona adulta, más de 20 años, que no haya tenido hepatitis de niño, se debe de vacunar para evitarla en el futuro, porque finalmente si vivimos en países como México, nuestro riesgo de contagio de hepatitis es de por vida. El virus está en el medio ambiente, está en las aguas negras, están los brotes en los alimentos, en las escuelas, y el hecho de que yo ya tenga 40 o 50 años no significa que ya estoy libre del peligro de contagiarme de hepatitis A. Al contrario, si no me he contagiado y llega mi sobrino, mi hijo, mi nieto y me contagia, a mi edad me va a pegar mucho más grave esa hepatitis. Entonces, adultos que no han tenido hepatitis A deben vacunarse. También la Organización Mundial de la Salud hace la recomendación de que toda persona que vive en un país donde casi no haya estos virus, como Estados Unidos, algunas zonas de Europa, que es muy rara la hepatitis A o la hepatitis E porque tienen un mejor sistema de saneamiento o mejores hábitos de higiene o agua más limpia. Si van a viajar a países como México, la India, donde hay más hepatitis contagiosas, se tienen que vacunar antes de venir porque el riesgo de contagio pues es muy grande. Entonces las hepatitis agudas, que son hepatitis A y hepatitis E, están en los alimentos sucios, en las verduras contaminadas, en las aguas negras, en la saliva y en la popó, en las evacuaciones de las personas infectadas y se transmiten por vía fecal oral. Entran al cuerpo, provocan el cuadro de hepatitis, duran unas semanas y generalmente se resuelven por completo y ya no regresan a futuro. No se quedan en el cuerpo y no evolucionan a lo que se llama cronicidad. Todavía tristemente vemos muchos pacientes en el consultorio con cirrosis sin saber la causa y es muy común que todavía haya médicos que les digan, no, pues a lo mejor fue una hepatitis mal cuidada en la infancia o fue tu hepatitis que tuviste de niño y eso te provocó ahorita la cirrosis. Eso es falso, eso no existe. Hepatitis A y hepatitis E no generan cirrosis porque no se quedan en el cuerpo y menos si yo la tuve en la infancia me va a dar una cirrosis a los 40 o 50 años. Entonces ese mito de que existen casos de cirrosis por hepatitis de niños mal cuidadas, es eso, un mito, y es completamente falso. Y hay que quitarnos de la mente la idea de que eso existe. Una recomendación final, hablando precisamente aquí en México, una causa sumamente frecuente de contagio de hepatitis aguda, sobre todo hepatitis A, aquí en México, son los mariscos. Y tristemente en la temporada de calor es cuando la gente quiere comer más mariscos, quiere comer camarón, ostión, pulpo. Y a mucha gente le gusta comerlos crudos, en cócteles o en ceviches. No se debe de hacer. Hay que tener mucho cuidado. Tristemente, las costas de México no son las aguas más limpias. Mucho de los drenajes de aguas negras de los hoteles o de las ciudades llegan al mar. Va el virus en esas aguas y
el camarón, el ostión, el pulpo están expuestos a esos virus y se los comen. Al estar comiendo ellos en el mar, se pasan el virus. La diferencia es que a ellos no les hace nada. A los mariscos el virus de hepatitis A o de hepatitis E no les da ningún daño. Se queda viviendo en su intestino y ya. Pero cuando nosotros nos los comemos, ahí viene el contagio. Entonces, mucho cuidado. De hecho, es una de las causas por la que a los pacientes con cirrosis les prohibimos comer mariscos. Sería algo muy grave que en un hígado que ya está dañado, que ya está enfermo, llegara una hepatitis aguda, que son eventos inflamatorios muy agresivos, y nos provocara una falla hepática. Entonces, hay que tener mucho cuidado al comer mariscos. Si nos gustan mucho, de preferencia no consumirlos crudos, siempre cocinados, para estar seguros de que el calor mató el virus, y en los lugares de mucha higiene y de mucha confianza, de preferencia en casa. En lo personal no recomiendo el consumo de mariscos crudos aquí en México porque el riesgo de contagio es grande. Eso en cuanto a las hepatitis agudas, hepatitis A, hepatitis E. Y algo muy interesante, que es solamente un dato, digamos, cultural. Hepatitis E es un problema en mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas tienen que cuidar mucho lo que comen, porque una mujer embarazada que se contagia de hepatitis E suelen desarrollar cuadros muy agresivos de inflamación, pueden desarrollar falla hepática aguda. Entonces, una mujer embarazada tiene que cuidar mucho lo que come, evitar cosas crudas, evitar verduras mal lavadas, evitar mariscos, porque si se contagia de hepatitis E, suelen desarrollar cuadros mucho más severos que pueden caer en falla hepática aguda. Ahora, el mes de la conciencia de las hepatitis virales surge un poco más enfocada a las hepatitis crónicas. Las hepatitis crónicas son aquellas que cuando yo me contagio se quedan en mi cuerpo de por vida, a menos que yo haga algo al respecto. Y aquí hay dos importantes: hepatitis B, hepatitis C. Y aquí la forma de contagio, la evolución del paciente es muy distinta a las típicas hepatitis de los alimentos, a la hepatitis A y a la hepatitis E. Un paciente que desarrolla una hepatitis por alimentos tiene el típico cuadro de ponerse amarillo, de sentirse muy mal, de tener mucha fiebre, mucho cansancio. Hepatitis B y hepatitis C es muy poco común que desarrollen esos cuadros. Una persona puede contagiarse de hepatitis B y hepatitis C y no saberlo. ¿Por qué? Porque estos virus han evolucionado tanto que han encontrado la manera de esconderse de nuestras defensas. Cuando un niño tiene hepatitis y se pone amarillo y le da fiebre, es porque su cuerpo encontró el virus y lo está atacando. Y es esa respuesta tan violenta de nuestras defensas la que hace que el niño se sienta muy mal y la que hace que se ponga amarillo y que se sienta muy cansado. Pero es una manera de decirnos que el cuerpo sí encontró el virus, que lo detectó y que lo está atacando. Hepatitis B y hepatitis C no sucede eso porque se esconden de las defensas. No son detectados al entrar al cuerpo y se van directamente al hígado sin que las defensas los perciban. Por eso la gran mayoría, más del 90% de los casos de contagio de hepatitis crónicas, hepatitis B y hepatitis C, pasan completamente desapercibidos. El paciente nunca tuvo un cuadro de hepatitis aguda cuando se contagió. ¿Por qué? Porque el virus se escondió y se fue. Entonces, que nunca haya tenido yo molestias no significa que yo nunca me haya contagiado de alguno de estos virus. Se les llama hepatitis crónicas porque estas sí, al entrar al cuerpo, como no son detectadas por las defensas, se meten en el hígado y ahí se quedan de por vida. Pueden durar meses o años en el cuerpo y todo ese tiempo que están en el hígado van provocando un daño, pero es un daño más lento, poco a poco, todos los días, pasa desapercibido, pero es mucho más serio porque este daño que se va acumulando al transcurso de los años es el que evoluciona a cirrosis, es el que evoluciona a cáncer, es el que evoluciona a falla hepática. Entonces, estas hepatitis crónicas se comportan diferente. Estas no se contagian a través de los alimentos. Estas se contagian a través de la sangre, del contacto con la sangre o de las secreciones de otro paciente. Si hablamos de hepatitis B en todo el mundo
salvo en Asia, pero hablando del mundo occidental, Europa, América, la causa número uno de contagio es transmisión sexual. Al tener relaciones sexuales con una persona desconocida sin protección. Todos los casos de hepatitis B que tenemos nosotros en el centro de los últimos 15, 16 años eh, han sido contagios por vía sexual, todos. Eh, ¿Por qué? Porque la transmisión sexual de la hepatitis B es mucho más alta, incluso que la del VIH. Durante muchos años nos enseñan a tenerle miedo al VIH, que si me voy a picar con una aguja de un paciente, me puedo contagiar de VIH, que si tengo relaciones sexuales con una persona sin protección, me puedo contagiar de VIH. Pero se les olvida decirnos de las hepatitis. Y en realidad, por vía sexual, la hepatitis B es mucho más contagiosa que el VIH. Y con un piquete de aguja, la hepatitis C es mucho más contagiosa que el VIH. Y es por eso que toda persona que es portadora de VIH, todo paciente que vive con infección por VIH, se le deben realizar también las pruebas para hepatitis B y hepatitis C, porque las vías de transmisión son las mismas. Y a veces nos enfocamos tanto en tratarle su VIH que no vimos que tenía una hepatitis B o una hepatitis C. Y el VIH se controla muy bonito con el tratamiento, pero la otra está avanzando y desarrollan cirrosis. Y luego nadie sabe por qué. Es porque comparten las vías de transmisión. En todo el mundo occidental, la causa número uno de contagio de hepatitis B es relaciones sexuales sin protección con personas desconocidas y es mucho más frecuente en hombres que tienen sexo con otros hombres. Esto se ha visto en todos los estudios y tiene muchas causas, tal vez el sangrado a la hora de tener las relaciones sexuales o porque desafortunadamente muchos hombres que tienen sexo con otros hombres, al no tener el temor de un embarazo, no usan protección. Algo que se ha investigado en los últimos años es que la mayoría de los jóvenes, adultos jóvenes, que usan protección al tener relaciones sexuales, por ejemplo un condón, en realidad no lo hacen por el miedo de las enfermedades, lo hacen por el miedo al embarazo. No quieren embarazar a su pareja o no se quieren embarazar. Y esa es la causa principal por la que usan la protección. No es por no contagiarse de una infección, es por el temor al embarazo. Entonces este temor desaparece en hombres que tienen sexo con otros hombres. No hay un riesgo de embarazo. Y eso hace que se confíen más o que se cuiden menos y que el número de contagios se dispare. Eh, Otro problema que tenemos con la hepatitis B es que una vez que yo me contagio, hepatitis B no es curable, es controlable. Todos los medicamentos que tenemos hasta la fecha para hepatitis B detienen la replicación del virus, ya no dejan que, más bien logran que ya se deje de reproducir, que se detenga el daño. Y eso hace que el hígado se deje de inflamar y que pueda sanar. Pero el virus sigue ahí, el virus sigue escondido en las células del hígado y ahí se queda toda la vida. El material genético del virus se queda ahí de por vida. Si en algún momento suspendiéramos el tratamiento y el paciente no ha tenido los cambios en los laboratorios, que nosotros le decimos cero conversión, los cambios en el panel viral que nosotros esperamos, quiere decir que no se ha curado. Entonces, si yo le suspendo el tratamiento, la infección va a regresar. Aunque el paciente lleve 6 meses, 1 año, 5 años tomando sus medicamentos para la hepatitis B, si no hemos tenido los cambios esperados en el panel viral, el virus va a regresar. Entonces, ese es un problema que tenemos con hepatitis B. Hasta la fecha sigue siendo un virus incurable. Es controlable, frenamos la replicación. El pronóstico es muy bueno con los medicamentos, sobre todo con uno nuevo que se llama tenofovir alafenamida, que detiene de manera muy potente el crecimiento del virus y detiene la inflamación del hígado y le permite regenerar y además evita la transmisión, evita el riesgo de contagio, pero el virus sigue ahí. Entonces, por eso hay que cuidarse mucho de contagiarse de hepatitis B, porque la hepatitis B no es curable una vez que yo la adquiero. Es una recomendación que toda persona esté vacunada contra hepatitis B. Aquí en México es parte del esquema nacional de salud, parte del esquema nacional de vacunación, perdón,
ponerle a los recién nacidos una vacuna, que es la pentavalente, que incluye la vacuna contra hepatitis B. Y eso hace que la mayoría de los mexicanos estemos protegidos contra hepatitis B. Quienes ya tenemos más de 45 años nunca recibimos esa vacuna, entonces también se recomienda que acudamos a nuestro centro de salud a aplicarnos nuestras vacunas de hepatitis B, sobre todo si somos personal de riesgo. ¿Quiénes son las personas en riesgo? Las que tienen relaciones sexuales sin protección, trabajadoras sexuales, personal de salud, personal de laboratorios, gente que trabaja con sangre, tatuadores, deben estar vacunados contra hepatitis B para evitar riesgos de contagio. ¿De qué otra forma me puedo contagiar de hepatitis B? Transfusiones sanguíneas, que ya es muy poco común porque la sangre ya está muy bien vigilada y muy bien analizada antes de las transfusiones. Tatuajes hechizos o realizados en centros que no cuentan con vigilancia o autorización de los centros de salud. Es un mito que toda persona tatuada va a desarrollar una hepatitis o que todos los tatuajes tienen riesgo de contagio de hepatitis. Es un mito. Pero los que sí tienen el riesgo son aquellos tatuajes hechizos, como los que se hacen muchas personas en las prisiones, donde con una misma aguja o con un clip de metal se hacen tatuajes varias personas al mismo tiempo, que es un material que no se desinfecta, que tiene contacto con la sangre de todas las demás personas, con el mismo bote de tinta donde se va mojando con la sangre de los demás. Ahí sí hay peligro. Se hizo un estudio muy interesante hace casi 15 años, que demostró que de 500 personas en diferentes partes del mundo que se habían realizado tatuajes en estudios de tatuajes bien certificados, con permiso de la Secretaría de Salud, donde se usan agujas estériles, donde se usan tintas nuevas, ninguno de ellos era portador de ningún tipo de hepatitis. Y esos estudios se han replicado a lo largo de los años y se ha visto que realizarse un tatuaje en un centro bien establecido, con permisos de la Secretaría de Salud, con material estéril y con tintas que se usan solo una vez, el riesgo de contagio es prácticamente nulo. Entonces, el tatuaje no es el riesgo, es cómo se realiza y en dónde se realiza y qué tanto se repite o se usa el mismo material en varias personas. El estar en prisiones es un factor de riesgo precisamente porque mucho contacto con secreciones, con sangre, con tatuajes hechizos, también se considera un factor de riesgo. Y el uso de drogas intravenosas. Por supuesto, la gente que tristemente usa drogas intravenosas no están cambiando de aguja continuamente, ni están usando agujas nuevas, y muchas personas con la misma jeringa se inyectan 2 o 3 o 4 al mismo tiempo, y eso es lo que hace que tengan riesgo de contagio de hepatitis B. Y en Asia, en la India, por ejemplo, en Taiwán, en China, la causa número 1 de contagio de hepatitis B es de madre a hijo. Hay tanta hepatitis B allá que una mujer embarazada que no sabía que tenía hepatitis B se la puede transmitir a su bebé. Por eso también nosotros recomendamos que en toda mujer embarazada se haga un panel de hepatitis B y C, solo para estar seguros de que no hay riesgo de transmitirle la enfermedad al bebé. Y ya por último, si hablamos de la hepatitis C, hepatitis C es un virus diferente. Hepatitis C en México, la causa número 1 de contagio en todos los estudios que se han publicado ha sido transfusiones de sangre antes de 1991. Toda persona que recibió una transfusión sanguínea antes de 1991 está en riesgo de haber recibido hepatitis B. ¿Por qué? Porque el virus se descubrió hasta 1989. Antes de 1989 no sabíamos que existía la hepatitis C. Se le llamaba hepatitis no A, no B, pero no sabíamos nada de ella. No se conocía el virus, no se sabía cómo era el contagio, nada. Y entonces mucha gente que recibió procedimientos quirúrgicos, es decir, que se le hicieron cirugías grandes antes de 1991 y que el material no estaba totalmente estéril, o que recibió transfusiones sanguíneas antes de 1991, tenían el riesgo más alto de haberse contagiado de hepatitis C y que el virus se quedara en su cuerpo, en su hígado por años y desarrollaran después una cirrosis. Otras causas en el mundo para contagio de hepatitis C, el segundo lugar a nivel mundial para riesgo de hepatitis C es el uso de drogas intravenosas.
Aquí en México no es la causa principal, salvo en el norte del país, en las zonas cercanas a la frontera, donde sí el uso de drogas intravenosas es mucho mayor que en el resto de México, pero en países como Estados Unidos y en zonas de Europa es la causa número uno de contagio, el uso de drogas intravenosas. De hecho, en Europa es un problema muy grande porque el paciente se reinfecta si no logra dejar el uso de drogas intravenosas. Una ventaja maravillosa que tiene la hepatitis C ahora es que ya es curable, curable por completo. El virus se muere y se va. Y eso ha tardado más de 20 años de investigación. Yo recuerdo todavía a principios de los 2000 no existía una cura para la hepatitis C. Los pocos tratamientos que se daban con interferones y después con interferón pegilado, con ribavirina, tenían efectos adversos tremendos, hacían sentir a los pacientes horriblemente mal, les bajaban las defensas, destruían sus células, provocaban anemias, muchos acababan hospitalizados, incrementaban el riesgo suicida. Y ahí solamente se curaban el 14 a 20% y en el mejor de los casos el 28%. Entonces era exponer a los pacientes a tratamientos súper agresivos con muy baja probabilidad de respuesta, y esto fue evolucionando y en la actualidad tenemos el tratamiento con algo que se llama antivirales de acción directa, y esos sí nos dan un índice de curación mayor al 98%. Los pacientes se curan. Y otra maravilla es que ahora los tratamientos contra hepatitis C solamente duran 3 meses, 2 meses, dependiendo del paciente, y es una tableta diaria, una tableta tomada todos los días con un índice de respuesta altísimo y un índice de curación altísimo. Entonces, hepatitis C en la actualidad es curable. Por eso, la Organización Mundial de la Salud ha hecho la recomendación, porque, insisto, mucha gente puede contagiarse de hepatitis C sin darse cuenta, porque nunca generan el cuadro típico de una hepatitis. Como el virus se esconde de las defensas, el paciente no sabe que se infectó. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice, si la hepatitis C es curable, ¿por qué no hacernos todos una prueba de hepatitis C? Y si la tengo sin darme cuenta, me voy, me dan tratamiento gratuito y me curo. Entonces, ahora es una recomendación mundial que todo adulto arriba de los 25 años se realice por lo menos una vez en su vida una prueba de detección de hepatitis C, unos anticuerpos contra hepatitis C. Y si salen positivos, acudir a un centro donde se completen los estudios, la carga viral y todo lo que haga falta para recibir el tratamiento. Aquí en México tenemos la fortuna de que el tratamiento antiviral es gratuito y está disponible a toda la población, sea derechohabiente o no. Entonces, si además tenemos un factor de riesgo, los mismos que dijimos hace rato, personal de salud, gente que tiene tatuajes realizados en lugares no apropiados, personas que están en las prisiones, personas que han tenido relaciones sexuales sin protección, personas que recibieron transfusiones antes de 1991, personas a las que se les realizó una cirugía mayor antes de 1991, y en general todo adulto hacerse una prueba de hepatitis C en cualquier momento de la vida. Aquí en México frecuentemente hay campañas gratuitas donde al paciente se le hace una prueba rápida. Y algo que a mí me preocupa o me entristece es que siendo una prueba rápida, sencilla, gratuita, donde se ponen los puestos afuera de todos los hospitales de México, de la gran mayoría cada año para hacer la campaña, y lo único que tiene que hacer la gente es acercarse a que le den un piquete en el dedo, poner la gotita de sangre en la prueba rápida y ver si está positiva o no. Las pruebas rápidas en la actualidad tienen más del 95% de precisión diagnóstica. Nos puede prevenir una cirrosis, nos puede prevenir un cáncer de hígado. Y es muy triste ver los puestos vacíos. En hospitales grandes, la última prueba que yo me hice fue en el Hospital General de México, hace un par de años, precisamente en uno de los stands de prueba gratis, de prueba rápida, y fue muy triste ver o preguntarle a las personas que estaban aplicando la prueba. Ese día eran alrededor de la 1 de la tarde, ellos estaban ahí desde las 9 de la mañana
y yo era apenas la tercera persona en el día que se acercaba a hacerse la prueba, siendo que ellos tenían ahí más de 100 pruebas disponibles para hacer en todo el día. Eh, Nadie se acercaba y estaban los anuncios y estaban en un lugar muy visible, en un pasillo donde pasaba muchísima gente, estaban todos los pósters diciendo la importancia de hacerse la prueba y nadie se la hace. Entonces, eh, no es que no haya la infraestructura. México tiene la infraestructura para tratar una hepatitis C y diagnosticarla. Y el diagnóstico es gratuito y es con pruebas rápidas y se hacen campañas cada año y hay pruebas en todos los hospitales y si salen positivos tienen acceso a tratamiento gratuito. Lo preocupante es que la gente no va a hacerse la prueba. Entonces, creo que es una excelente recomendación que si existe una infección que puede pasar desapercibida y que puede estar viviendo en cualquier adulto y que además es curable y gratuita, ¿por qué no hacernos la prueba? Es una buena recomendación. Entonces, eh, quizá las recomendaciones más grandes que yo les puedo dejar en este video sobre las hepatitis virales, ahorita que mayo es el mes internacional de la conciencia sobre las hepatitis virales, es, número uno, en cuanto a hepatitis agudas, cuidado con lo que comemos. Mucho cuidado con lo que comemos y en dónde lo comemos. Y si no hemos tenido una hepatitis, hay que vacunarnos, sobre todo contra hepatitis A, para evitar un riesgo a futuro. Y quedarnos tranquilos. Si yo ya tuve hepatitis de niño, no me va a volver a dar, no se puede. Una hepatitis A no puede darnos 2 veces en la vida y las hepatitis de la infancia no generan cirrosis. Ese mito de que una hepatitis mal cuidada generó una cirrosis es falso. Cuidado con lo que comemos, sobre todo en esta temporada de calor. Segundo, en cuanto a las hepatitis crónicas, hepatitis B. Si no estoy vacunado, tengo que vacunarme. La vacuna es gratuita y está en todos los centros de salud. Si ya me vacuné, tengo que verificar que tenga defensas positivas por la vacuna después de ciertos años. Eso se mide con los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Tercero, si soy una persona de riesgo, un tatuador, un personal de salud, una trabajadora sexual, un hombre que tiene sexo con otros hombres, etcétera, etcétera, debo aplicarme mi vacuna contra hepatitis B. Si soy portador de VIH y vivo con VIH y no me han hecho mis pruebas de hepatitis B y C, me las tengo que realizar. Necesitamos saber que no me haya contagiado al mismo tiempo de los dos virus. Y como la hepatitis B no es curable, más bien se puede detener el virus con el tratamiento y se detiene de maravilla, pero no se cura. Como no es curable, lo más importante es la prevención. Evitar el contacto con sangre contaminada, evitar hacerse tatuajes en sitios no registrados por la Secretaría de Salud, usar protección siempre que se tengan relaciones sexuales con personas desconocidas, tener mucho cuidado con el contacto con drogas intravenosas, que dijimos es una de las vías más frecuentes de contagio. Y en el caso de hepatitis C, la principal recomendación o la principal conclusión que les puedo dar hoy es, háganse su prueba. Si ven un stand, un módulo, donde en un hospital están realizando gratis una prueba rápida para hepatitis C, hágansela, no tengan miedo. Muchas personas no se la hacen por el miedo de decir, ¿qué voy a hacer si salgo positivo? Pues te tratas y te curas y es gratuito tu tratamiento. Entonces, en ese tipo de casos, vale la pena hacerlo. Lo más importante en hepatitis C es detectarla a tiempo porque es curable antes de que el daño avance a un cáncer de hígado o a una cirrosis. Si soy una persona adulta de más de 25 años, tengo que hacerme una prueba para detectar hepatitis C en cualquier momento. Y si está la campaña nacional de detección y yo paso en un hospital y veo el módulo, me hago la prueba, me dan el resultado en 5 minutos. Y si salgo negativo, ya puedo vivir tranquilo con eso por mucho tiempo. Si salgo positivo, no debo tener miedo. La hepatitis es curable. Entonces, creo que es el mensaje principal. Me hicieron una cirugía grande antes de 1991, me hago la prueba. Me pusieron sangre antes de 1991, me hago la prueba.
Me han puesto una transfusión sanguínea en cualquier momento de mi vida, me hago la prueba. Soy portador de VIH, me hago la prueba. He usado alguna vez drogas intravenosas, me hago la prueba. Tengo un tatuaje, aunque sea realizado en un centro que tenga todas las características de salud, me hago la prueba y vivo tranquilo. Eh, Tengo contacto con sangre de otras personas porque soy personal de salud o trabajo en un laboratorio, me hago la prueba. Y si sale negativa, me quedo tranquilo. Si sale positiva, me quedo tranquilo porque me voy a curar y es un tratamiento muy rápido, muy sencillo, sin costo, 3 meses, una tableta diaria sin efectos malos. Entonces, la conclusión aquí es, las hepatitis virales son un problema de salud global, tanto en países en vías de desarrollo como en países desarrollados. Y pueden dar infecciones agudas, sobre todo en los niños o en los jóvenes, y pueden dar infecciones crónicas que no sabemos que están ahí, que son las que evolucionan a cirrosis y cáncer de hígado. Si yo tengo cualquiera de los factores de riesgo, me tengo que hacer mis pruebas de detección. Vale la pena. Un tratamiento a tiempo puede prevenir una cirrosis a futuro o un cáncer de hígado. Ojo con esto, no lo echen en saco roto y somos adultos, hagámonos una prueba de hepatitis C. Eso es rápido, es una recomendación de verdad muy importante. No importa, me puedo haber contagiado en cualquier momento de mi vida. Entonces, más vale. Si soy una persona adulta, me hago un panel de hepatitis, principalmente unos anticuerpos contra hepatitis C. Si veo un módulo de pruebas rápidas gratuitas, me hago mi prueba y así todos prevenimos tanto el contagio como la progresión de la enfermedad. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Traté de hacer un resumen muy grande que fuera práctico para los pacientes, para el personal que no es médico, sobre lo que son las hepatitis, cómo se contagian, quién tiene el riesgo, cómo son los cuidados, cómo la tengo que buscar, cómo la tengo que tratar. No traté de meterme muy a fondo porque de cada una de estas enfermedades podríamos hacer una hora de video, pero no es el tema. El punto es hacer conciencia. ¿Por qué? Porque es el mes de la conciencia de las hepatitis virales. Entonces yo lo que quiero es hacer conciencia en todas las personas de que nos podemos contagiar, de que podemos contagiar a otros y de que son enfermedades que tienen tratamiento. Entonces, si conocemos a alguien que tenga alguno de estos factores de riesgo, hay que invitarlo a que se haga sus pruebas y siempre acudan con personal que esté bien preparado para manejar estas enfermedades. Un hepatólogo, un infectólogo, un gastroenterólogo o un internista que esté bien empapado en estos temas y que tenga entrenamiento. Porque la mayoría de los médicos no maneja estas enfermedades. Entonces, les agradezco haberme escuchado esta disertación tan larga del día de hoy. Espero les haya sido de mucha utilidad y lo que queremos es aplicarla. Apliquen esta información para ustedes y para la gente que conozcan, y si tienen a alguien cerca que tiene algún factor de riesgo de los que hablamos, llévenlo a que se haga su prueba. Muchas gracias. Espero con esto haber respondido muchas dudas de las que tienen en los mensajes que me mandan sobre las hepatitis virales. Soy el doctor Raúl Contreras, soy hepatólogo, soy gastroenterólogo y soy investigador clínico. Para quienes buscan o me piden datos sobre una cita, estamos de momento muy saturados, pero les dejo el número. Hay que enviar un mensaje de WhatsApp al +52 771 128 7876. Me dio mucho gusto platicar con ustedes y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.